Imagina que padeciendo hipertensión arterial pudieras entrenar en un gimnasio, levantar pesas, tonificar tu cuerpo, definirlo, aumentar tu capacidad de trabajo, poder trabajar estética corporal y como cereza del pastel, mejorar tu salud. Si crees que esto podría ser posible y te interesa conocer cómo entrenar la fuerza en una persona con hipertensión arterial, desaparecerle el miedo y el estrés al hacer ejercicios y lograr cambiar su imagen corporal, quédate conmigo y te muestro en este video cómo aplicar cargas físicas con total seguridad de estabilizar la presión arterial e incorporar a tu cliente a su vida social y laboral. Hola, soy Michael y en este video te quiero compartir la clave para elaborar, planear y dirigir un entrenamiento de fuerza con una persona que padece de hipertensión arterial. Te mostraré cuál es el siguiente paso que te garantizará trabajar con bases científicas, obtener resultados medibles en la práctica y generar más capacidad de trabajo, confianza y conciencia del proceso en tu cliente sin temor a equivocarte. Para poder trabajar la fuerza en hipertensos, lo primero que debes tener es el resultado de la capacidad aeróbica de tu cliente. Tienes o debiste aplicar una prueba de esfuerzo. También debiste aplicar una prueba para calcular la 1RM o esfuerzo máximo de los ejercicios de tu interés. Si no lo has hecho o no tienes idea de cómo hacerlo, te recomiendo estos videos aquí. En ellos te explico a detalle cómo aplicar cada prueba. Trabajamos fuerza con hipertenso a partir de los 2 meses de tratamiento, ya que hayas logrado un trabajo aerobio superior a los 30 minutos y creado una base mínima de trabajo de fuerza, base con la que evaluamos la prueba de fuerza por peso no extremo. Recuerda respetar las 2 etapas del tratamiento. La etapa de familiarización, donde lo primordial era el trabajo aerobio, y la etapa de desarrollo, donde combinaremos el trabajo de fuerza con el trabajo aerobio, y su duración es de toda la vida. Es muy importante que el paciente comprenda la necesidad de mantenerse activo para estabilizar y mantener sus niveles de presión arterial. Suponiendo que ya tenemos estos datos, entonces vamos a darle. En este video veremos una muestra de sesión para el trabajo del tren superior dirigida a personas con hipertensión arterial. Para trabajar la fuerza tenemos que aplicarla en una sesión de entrenamiento, sesión que ya tiene establecida una estructura dividida en 3 partes, una parte inicial, una parte principal y una parte final. Comencemos por el principio. En tu sesión de fuerza lo primero que haremos es realizar un calentamiento. Antes de iniciarlo, el paso número 1 es checar la frecuencia cardíaca en reposo para verificar el estado de salud de tu cliente. Una vez corroborado de que todo está bien, pasamos al calentamiento. También estructurado en 3 partes que son movilidad articular, elevación del pulso y el calentamiento específico, un gran detalle que muchos olvidan. Y para no olvidarlo yo, te cuento que cada vez que cambies de ejercicio dediques una primera serie sin peso con el puro implemento para calentar el ángulo del músculo específico que trabajarás posteriormente. En esta primera parte del calentamiento trabajaremos ejercicios sencillos a un ritmo moderado que incluyan estiramientos al finalizar la movilidad de cada articulación. Luego pasamos a la segunda parte del calentamiento donde abarcamos ejercicios más dinámicos que ya se realizarán a un ritmo rápido que terminan con saltos, desplazamientos y carreras. Esta segunda parte termina con la toma del pulso máximo para verificar la efectividad del calentamiento y llevar el control de las subidas de frecuencia. Es muy importante llevar este control durante la actividad, de ser posible tomarlo seguido de percibir cualquier síntoma de fatiga. Y para iniciar el trabajo de fuerza, iniciamos con una primera serie del ejercicio a trabajar, que en este caso será press de banco inclinado. Vamos a darle. Para este primer ejercicio iniciamos realizando unas 12 repeticiones con el peso del implemento con el objetivo de preparar el ángulo específico de trabajo, enfatizando la postura, respiración y agarres. Pasamos al primer ejercicio, que en este caso es press de banca inclinado. Trabajamos con un peso de 25 kilogramos que significa el 40% del resultado de la prueba de fuerza por peso no extremo. Aplicamos unas 4 series con un máximo de repeticiones de 16. Iniciamos con 12 y en la medida que avancemos en series vamos complejizando el ejercicio con el volumen o repeticiones, ya que se recomienda trabajar con poco peso, con una micropausa o descanso entre series de 2 minutos. Recomendamos siempre trabajar 2 frecuencias a la semana esta capacidad de fuerza. El segundo ejercicio es el press de banca sentado. También lo trabajamos con un 40% de la 1RM y recomendamos trabajar unas 3 series con micropausa
micropausa de 2 minutos. En este ejercicio es muy importante resaltar la importancia de la respiración y posturas. Buscamos desarrollar los pectorales medianos. Y para cerrar este bloque de trabajo en pechos, proponemos aperturas sentados, igual con pesos entre el 40 y el 50% del resultado máximo, con micropausa de 2 minutos. Es muy importante la corrección de errores y borrar ese mito de que el hipertenso no puede realizar ejercicios con pesas. Es fundamental explicar el qué y para qué de todos los ejercicios que se proponen, así tu cliente podrá verificar el resultado y mejor aún respetar los tiempos que se planifican. Le seguimos con jalones sentados para desarrollar fundamentalmente los músculos dorsales. En este ejercicio buscamos más que nada mover procesos adaptativos al combinar jalón con agarre ancho y el jalón con agarre estrecho en una misma serie. Recomendamos realizar 4 series con un mínimo inicial de 12 repeticiones y en cada serie subirle una repetición, con micropausa de 3 minutos. Ten presente que en la siguiente sesión lo trabajaríamos solo con agarre ancho, tratando de cumplir el principio de carácter ondulatorio y con ello generar espacios de recuperación. El siguiente ejercicio que trabajamos es el remo sentado, un tanto para evitar la maniobra de Valsalva y no involucrar otros músculos que no están relacionados en este movimiento, como los cuádriceps y abdomen, que sí estarían involucrados en un remo inclinado. Por ello lo realizamos en máquina, con pesos ligeros entre 40 y 50% del resultado máximo y una micropausa de 2 minutos. Es importante siempre tener en cuenta los valores de frecuencia máxima al terminar cada serie. Te recuerdo, cada vez que cambies de ejercicio realiza una serie de calentamiento específico. El siguiente ejercicio que trabajamos es el remo parado, para el desarrollo específico de los músculos trapecios. Por ser trabajados en hipertensos, tratamos de buscar el trabajo más específico y cómodo posible, por ello lo realizamos en máquina, con pesos ligeros entre el 40 y 50% del resultado máximo y micropausa de 2 minutos. Es importante siempre tener en cuenta la posición vertical y que los codos queden por encima del agarre al culminar el movimiento de jalón. El próximo ejercicio es apertura parado. En este combinamos el trabajo de los 3 ángulos. Iniciamos realizando 7 repeticiones desde arriba en posición de brazos extendidos hasta el nivel de los hombros. Luego realizamos 7 repeticiones completas desde abajo hasta la posición de brazos extendidos sobre la cabeza y culminamos con 7 repeticiones desde abajo hasta la altura de los hombros, con pesos muy ligeros, ya que estamos trabajando un músculo pequeño y localizado el movimiento. Por la complejidad de esta combinación usamos una micropausa de 3 minutos. El siguiente ejercicio es abdominales en dominadas con agarre medio. En caso de que el paciente no logre sostenerse en las barras, podemos sustituirlo por una espaldera. Aquí proponemos un trabajo de 4 series de 12 repeticiones y una micropausa de 2 minutos. Y el último ejercicio es la escaladora. Un tanto es la combinación perfecta entre el trabajo de fuerza y resistencia aerobia. Este ejercicio lo trabajamos en poco tiempo, le dedicamos entre 4 y 8 minutos máximo, ya que en la siguiente sesión tocaría el trabajo aerobio de larga duración a un ritmo moderado en plataforma horizontal. No olvides la parte más importante: al terminar la última serie o el último ejercicio, checar la frecuencia máxima. Igual, pasado los 5 minutos después de haber culminado la última serie, vas a volver a tomar la frecuencia cardíaca, un tanto para verificar el nivel de recuperación que ha tenido tu paciente. Y si te gustaría conocer cómo trabajar ejercicios físicos para el tratamiento de la diabetes mellitus, no te puedes perder el siguiente video, porque te estaré compartiendo una sesión de trabajo donde abordaremos los mejores ejercicios que puedas utilizar para estabilizar tus niveles de glucosa, estética corporal, resistencia y sobre todo cómo seguir siendo saludable. Yo soy Michael y te agradezco haberte quedado hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.